Warsaw Paranormal. ¿Qué tal, comunidad de luz? Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a su canal, en donde el día de hoy les traigo una nueva historia de miedo, de pánico, de terror, de suspenso. Una historia realmente impactante de brujas reales que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos comenta que su abuelo... ¿Para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a esta historia y recuerden que esto es Warsaw Paranormal. Y aquí comenzamos. Sí, mira, recuerdo que esta historia nos la contó mi madre hace bastantes años. Yo actualmente tengo 45 años de edad y esta historia mi madre nos la contó desde que estábamos niños. Esto sucedió en los años 60, 70, por ahí así, en donde mi madre nos contó que mi abuelo, o sea, su padre, que era un hombre muy bien parecido, muy bien portado, tenía un porte único el hombre. Era muy amable, respetuoso, trabajador. La verdad, mi abuelo era una persona intachable. Para esto, él tenía que ir a trabajar a otros pueblos, ya que esto ocurrió en una comunidad del municipio de Huipoxtla, Estado de México. En aquellos años se escuchaba mucho de los avistamientos de brujas, nahuales, fantasmas, entidades, todo eso, y situaciones paranormales. Entonces, mi abuelo se iba a diario a trabajar, desde la mañana, al campo. Entonces, en ocasiones mi abuelo iba a recolectar cal y acostumbraba a llevar su producto a vender así a otros pueblos, a otras comunidades cerca de ahí del municipio. Entonces, jamás le había pasado nada malo a mi abuelo, hasta que empezó a notar unos avistamientos de algo que lo acechaba a él. Porque nos cuenta mi madre que mi abuelo, al pasar por una vereda rumbo a donde él acostumbraba a trabajar y que estaba muy pegado al campo, donde mi abuelo tenía sus cosechas, sus tierras. Entonces dice que al pasar por ese camino, esa vereda, mi abuelo se dio cuenta de que alguien lo acechaba porque escuchaba ruidos que le chiflaban, que le hablaban, pero con voces bajas, que casi no eran perceptibles. Entonces mi abuelo se dio cuenta que cuando pasaba justamente por ese lugar y al percatarse de que algo o alguien lo acechaba, pues solamente veía aves en el cielo. Él no alcanzaba a distinguir qué eran, si cuervos, lechuzas u otro tipo de animal. Pero él se daba cuenta que había aves volando y que pues a él le chiflaban. No quiero decir que las aves lo hacían, no, pero él escuchaba chiflidos, murmullos, risas. Un día él se dio cuenta que al cruzar por ese camino, a lo alto del cielo, entre un cerro que estaba por ahí cerca, pasó una bola de fuego. Poco después que pasó la bola de fuego, comenzaron los murmullos, las risas, demoníacas, por cierto. Entonces mi abuelo se empezó a llenar de miedo. Mi abuelo era muy pacífico. Cuenta mi madre que él no tenía malicia, él no era de pelea, él más era pacifista. Entonces mi abuelo se empezó a llenar de miedo, de mucho miedo, porque él ya sabía
que ese tipo de bolas de fuego se trataba de brujas, que solían andar buscando casas, chozas, donde hubiera niños recién nacidos para poder llevárselos y ofertarlos en rituales a el maligno. Entonces mi abuelo, aparte de sentir coraje de ver esa bola de fuego y al escuchar esas risas, esos murmullos, ese miedo que él sintió lo hizo que se armara de valor y esperaba solamente a que esa bola de fuego o alguien se le apareciera ahí. Lógico, con bastante miedo. Más sin embargo, nunca vio nada. Un día, cuenta mi madre que mi abuelo le contó a mi abuela lo que estaba pasando. Para esto, mi abuela le dijo que efectivamente se trataba de alguna bruja que andaba acechándolo. Andaba merodeando su camino y tal vez traía malas intenciones, puesto que ese tipo de entidades, se podría decir como las brujas, a los hombres maduros los acechan para acosarlos y en ocasiones hasta enamorarlos. Los llegan a dormir, a hipnotizar, qué sé yo. Suelen perderse y quedarse en una especie como de trance, dormidos, y es cuando las brujas aprovechan para hacer los suyos. Entonces mi abuelo sí se espantó y le dijo a mi abuela que él no quería que le pasara eso, porque él era una persona fiel con mi abuela. Entonces eso lo supo más familia, conocidos, cercanos, y le aconsejaron a mi abuelo que siempre portara un arma de fuego con balas curadas y que tenía que prepararlas una noche antes para que así surgieran efecto y realizar un par de oraciones cuando las fuera a usar en contra de esos seres, de esas brujas que los echaban. Pero vuelvo a repetirlo, mi abuelo era pacifista, él jamás iba a portar un arma de fuego, ni mucho menos iba a usarla para en contra de nadie. Entonces mi abuelo optó por usar su sabiduría que él tenía desde niño y lo que él aprendió de sus padres. Para eso fue un viernes, nos cuenta mi madre, que mi abuelo iba temprano a trabajar y esas brujas que él ya había visto empezaron a acecharlo. Empezaron con su acoso. Él llegó hasta su destino, su trabajo, y nada más estaba pensando en qué era lo que iba a pasar. Por cuestiones de su trabajo, mi abuelo ya terminó noche, muy noche. Entonces, y nos cuenta mi madre que ya eran cerca de las 11 de la noche, cuando iba en camino de regreso a su casa. Entonces, ahí justamente en ese camino, en esa vereda donde las brujas lo acechaban, para su mala suerte volvieron a estar esos seres ahí. Pero él se percató que justamente enfrente de él, como a unos 50 o 100 pasos de distancia, cayó una bola de fuego. Él venía bajando del cerro. Entonces mi abuelo se llenó de miedo, empezó a temblar, a trasudar, porque él se sentía como si estuviera dormido. Él no sabía qué hacer, puesto que perdió la noción del tiempo y no sabía cómo actuar, porque su cuerpo no le respondió. Entonces mi abuelo empezó a escuchar las risas, los murmullos, y cuando cayó esa bola de fuego, enseguida se hizo presente una bruja que era pues una mujer con una túnica negra verdosa y que empezó a hablarle a mi abuelo. Le empezó a decir cosas como: ¿a dónde vas? ¿Por qué tan solo esta noche? Cosas así. Y entonces mi abuelo, de tanto miedo que sintió, solamente respondía a las preguntas de la bruja. Y cuando mi abuelo quiso reaccionar, ya no pudo.
la bruja se iba acercando con intenciones de tocarlo. Mi abuelo recordó que él iba a usar mejor una técnica religiosa para evitar algún ataque de esos seres, especialmente de esa bruja que ya se le había hecho presente. Entonces la bruja se le fue acercando más a mi abuelo y mi madre nos comenta que de propias palabras de mi abuelo que les contó a ellas que de esa bruja, de ese ser, desprendía un olor putrefacto, un olor fétido y que era totalmente horrible de la cara. Tenía unas manos muy delgadas, casi los huesos, con unas uñas enormes que intentaron arañarle el rostro. Pero mi abuelo se hacía para atrás y no permitía que se le acercara. Entonces fue cuando mi abuelo empezó a rezar las 12 verdades, no sin antes sacar un cordón bendito que él usaba, justamente para protección y que portaba en su morral. Agarró este cordón bendito y en la tierra marcó una cruz volteada con su cuchillo que él traía, que él ocupaba para cortar hierbas, pastos, maleza que se cruzara en su camino. Entonces con ese cuchillo formó una cruz volteada en la tierra y clavó su cuchillo en medio. Después de hacer esto, empezó a hacer 12 nudos al tiempo que rezaba las 12 verdades. Los 12 nudos fueron en el cordón bendito. Llegando a la verdad número 12, la bruja cayó y después de haber rezado las 12 verdades, un Padre Nuestro, la oración de San Benito en latín, también culminó con la Magnífica, pero esta fue al revés. Mi abuelo rezó la Magnífica al revés y esa bruja ya no pudo moverse. Imploraba por su vida, se dolía, se sentía mal la bruja, gritaba y al tiempo amenazaba a mi abuelo con hacerle daño. Pero después de que cuando sintió la bruja que en realidad mi abuelo sí tenía la intención de hacerle daño, esta bruja empezó a pedirle perdón, a ofrecerle cosas, a ofrecerle riquezas. Lógico que jamás iba a cumplirle, con tal de que la dejara ir. Mi abuelo, como no era oportunista, él no deseaba nada más que lo dejaran en paz. Mi abuelo solamente lo que le dijo a la bruja fue que la iba a soltar, pero que le prometiera que jamás se iba a volver a cruzar en su camino y que esto se lo hiciera saber a las demás brujas, porque él ya se había dado cuenta que bastantes brujas lo habían acechado, pero que esta bruja, que supongo que era la líder de todas, fue la que se atrevió a descender para hacerle daño o poseer a mi abuelo. Que por cierto, por poco y lo logra, si no es que mi abuelo se defiende con lo ya mencionado. Entonces la bruja le dijo que le perdonara la vida, puesto que ella sabía que si mi abuelo no la soltaba, esta podría desaparecer con los primeros rayos de la luz del día. Entonces, suplicándole a mi abuelo por su vida, le dijo que estaba bien, que le prometía que jamás se iba a volver a cruzar en su camino, ni ella ni las de su joven. Entonces para esto mi abuelo, sintiendo miedo, sintiendo temor, rezó las 12 verdades de regreso y solamente así, junto con otras dinámicas, se podría decir, logró soltar a la bruja. Entonces en cuanto mi abuelo soltó a la bruja, esta se fue muy espantada, convirtiéndose en bola de fuego y agarrando con rumbo desconocido, perdiéndose en las alturas de los cerros. Entonces mi abuelo quedó muy sorprendido por lo que pasó y llegando a casa le contó a mi abuela lo sucedido y mi abuela le dijo que estuvo bien, que no le provocó tanto daño a ese ser y que ellos no le deseaban mal a nadie. Mi abuelo solamente le dijo a mi abuela que solamente esperaba que la bruja cumpliera su palabra y que jamás se volvieran a cruzar en su camino, puesto que de lo contrario
mi abuelo iba a actuar como él sabía que tenía que proceder para acabar con estos seres. Solamente de esa forma, esa bruja y las otras que acechaban a mi abuelo dejaron de molestarlo y de meterse con él. Entonces, esto fue lo que nos contó mi madre, de lo que vivió mi abuelo cuando tumbó una bruja que los echaba en los cerros de esa comunidad. Créanme o no, esta fue la historia y espero que les haya gustado. Muchas gracias.